Buenos días, muy buenos días, amigos de Práctica Test. Anthony por acá les habla. Nos encontramos el día de hoy para comenzar un nuevo ciclo del análisis del libro para la conducción en Chile. Ya comenzaremos analizando desde el tema uno. Desde hoy, ya en 2 semanas más, estaríamos terminando el ciclo completo hasta el tema número 9 y luego el último hacemos el bonus que analizamos el examen práctico, ya la pauta práctica y el examen, los puntos críticos del examen práctico y todo eso, ¿ya? Así que hoy vamos a comenzar entonces con el tema número uno que trata de siniestros de tránsito, ¿ya? ¿Escucha todo bien, cierto? ¿Alguien que me responda ahí en el chat, porfa? Ya. Muchas gracias, Carlet. Muchas gracias igual Tomás, Hugo, Abel. Ya, comenzamos entonces. Vamos a comenzar con el tema número uno que habla de los siniestros de tránsito. Ya un tema no menos importante es la introducción al libro de la cual a la conducción en Chile para hacernos, cierto, tomar conciencia de lo importante que es prevenir estos siniestros de tránsito, ¿ya? Y de lo complejo que es este tema, ¿ya? En esta unidad entonces vamos a explorar los siniestros de tránsito, en este caso su impacto humano, material, los grupos etarios más afectados y quiénes son los que más los provocan, ¿ya? También vamos a ver las estadísticas recientes en Chile, identificando las principales causas y analizando las probabilidades de fallecimiento. ¿Ya? Este aprendizaje nos ayudará a entender cómo prevenirlos y tomar conciencia de la responsabilidad compartida en el tránsito. Ya, y aquí dice, es hora de transformar datos en acción para un futuro más seguro, en este caso en nuestras vías. Ya, esto es súper importante acá. Este tema tiene muchas estadísticas, ya estadísticas, números, datos. ¿Ya? Este fue el tema que, por así decirlo, el que más impactó en la versión del nuevo libro, ya del libro para la conducción en Chile, el que más cambios tuvo, porque como son estadísticas, obviamente son estadísticas recientes. El libro antiguo ya tenía como 12 años ya de antigüedad, entonces obviamente las estadísticas de 12 años a las de ahora no van a ser las mismas. ¿Ya? Y acá les voy a mostrar yo una imagen para que más o menos también tomemos en cuenta este tema y veamos y nos demos cuenta lo importante que es. Mire, les voy a mostrar las principales causas de muerte en el mundo. No sé si se alcanza a ver este gráfico. Ya, ahí se ve este gráfico entonces. Bueno, este en el 2017, porque obviamente después de la pandemia se distorsionó un poco esto, pero el último gráfico, o sea, la última estadística mundial que se hizo en tiempo normal fue en este año. Si ustedes se dan cuenta, obviamente las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, infecciones pulmonares, demencia, incluso un montón de enfermedades, diabetes, ya son las principales causas de muerte en el mundo. Pero acá, en el top 10, por así decirlo, tenemos los accidentes de tráfico, ya a nivel mundial. O sea, es un tema no menor, es una de las principales causas de muerte en el mundo. Entonces, yo podría decir, no sé, voy a salir a la calle. Quizás hoy en día que está tan, no sé, nos están mostrando mucho en la televisión el tema de la delincuencia. Es obvio que la delincuencia ha aumentado un montón, ¿cierto? Pero, por ejemplo, al momento de yo salir a la calle como peatón, como conductor, ¿cierto? Como ciclista, tengo muchas más probabilidades de salir lesionado o incluso de resultar muerto en un accidente de tránsito que por causa de la delincuencia. ¿Ya? Entonces, ahora yo también, yo me sumo, yo salgo de repente y uno anda mirando para todos lados, ¿cierto? Andamos asustados porque por el tema, no es menor el tema de la delincuencia acá en el país, ha aumentado mucho en los últimos años, pero no muchas veces no tomaba en cuenta este tema. Ya y tampoco las autoridades le ponen tanto énfasis. Por ejemplo, en el mundo, causa número 10 en América Latina también. O sea, es una de las principales causas de muerte, y no solamente de muerte, sino que de lesiones menores y lesiones graves. Entonces tenemos que poner énfasis en este tema también y ponerle cuidado al tema de los accidentes de tránsito, y sobre todo ahora que vamos a ser conductores de un vehículo, ¿cierto?
Así que para que tengan conciencia que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y ahora vamos a comenzar con el tema. Entonces, vamos a ver la visión global y datos locales. Dice, los siniestros de tránsito, un problema global que podemos evitar, nos hace como en tema de pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se pueden evitar los siniestros de tránsito o no? ¿Son evitables? Sí, cierto, son evitables. Los siniestros de tránsito son responsabilidad de la muerte de 3.000 personas al día, ya como los mismos datos que estábamos viendo hace un rato, o sea, si nosotros 3.000 lo multiplicamos por 365, serían como los datos que estábamos viendo, como 1 millón, más de 1 millón de personas al año, ¿ya? Aquí unos datos impactantes que todos debemos conocer. ¿Ya? Primero que nada, afectan principalmente a la población joven. ¿Ya? La población entre 15 y 29 años es la más afectada, siendo los siniestros de tránsito su segunda causa de muerte más común. ¿Ya? Aquí tienen que tener en cuenta esto también, que cuando habla de la principal, ¿a quién afecta más? Cuando me pregunta sobre población, es de 15 a 29 años. ¿Ya? Esa es la población más afectada, porque más adelante nos habla de los conductores que se ven más envueltos en siniestros de tránsito mortales, y cuando habla de conductores es de 18 a 29 porque conductores de 15 16 no tenemos, ¿cierto? 17 podemos encontrar, pero es una excepción, y la mayor cantidad siempre va a ser desde los 18. ¿Ya? Entonces, cuando nos habla de población, es entre 19 y 29 años la más afectada. ¿Ya? El impacto emocional trasciende al fallecido. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada persona que muere, tenemos mucha gente que se ve afectada. En este caso dice que los estudios dicen que al menos 100 personas cercanas, ya sea familiares, amigos, enfrentan el duelo, en este caso, y se ven afectados de alguna u otra forma. Y también tenemos un impacto económico enorme, ¿ya? En Chile, los siniestros representan el 2% del Producto Interno Bruto del país, ¿ya? El 2% anual del Producto Interno Bruto, o sea, del sueldo, del presupuesto del país, por así decirlo, se va un 2% solamente para los siniestros de tránsito, que es mucho, mucho dinero, lo que equivale, por ejemplo, a un costo promedio de 6 millones de pesos por ciudadano al año. Imagínense, si no existieran los siniestros de tránsito, el gobierno podría entregarnos a nosotros 6 millones de pesos al año. En este caso, obviamente, eso nunca pasaría, pero se podrían utilizar para otras cosas esos 6 millones de pesos al año. O sea, se podrían hacer quizás muchas más viviendas, se podrían construir plaza, apoyar el deporte, un montón de cosas más que no sería, obviamente, siempre va a ser mucho más positivo que esto, ¿ya? Y tener siempre en cuenta que las decisiones individuales afectan a todos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no, yo puedo decir, ¿sabes qué? No, yo voy a tomarme unos tragos y voy a conducir, si al final el auto es mío y bueno, yo soy responsable, yo me hago responsable en caso de cualquier cosa. No es así, porque al final esa decisión personal mía puede afectar a mucha gente, a muchas personas. Si yo me veo envuelto en un siniestro de tránsito, no voy a ser solamente yo el perjudicado. Ya en muchas ocasiones, y esto es irrisorio, pero en muchas ocasiones, el único que resulta ileso en un siniestro era la persona que iba en estado de ebriedad, que provocó el siniestro. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Todas mis decisiones van a tener un impacto en este caso negativo y no me va a afectar solamente a mí. ¿Ya? Entonces, por lo que dice aquí, que actos como conducir ebrio, no usar el cinturón de seguridad o casco no son solo decisiones personales. Sus consecuencias afectan a toda la sociedad. ¿Ya? Acá tenemos un videíto que habla lo mismo que estábamos hablando recién, obviamente. Para la gente que no le gusta de repente leer mucho, pueden escucharlo ahí, ver un video si es que vuelven a repasar este tema. Luego vamos a ver los costos de los siniestros de tránsito. Ya sabemos que no son solamente costos humanos, ya que obviamente los costos humanos son es lo más importante, pero también existen otros costos. Dice acá que los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos. En este caso, los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. Los primeros son los costos de salud, que conlleva esto, los tratamientos médicos. Ya, por ejemplo, una persona que se ve envuelta en un siniestro y resulta lesionada, siempre tiene que va a recibir tratamientos médicos, ¿cierto? Primeros auxilios. Ya, no solamente va a llegar el conductor con la ambulancia a buscarlo usted para llevarlo a la posta, en este caso al hospital, a la mutual, lo que sea,
va a haber un equipo de primeros auxilios, ¿cierto? Todo esto es gente y es costo, ¿cierto? Hora persona, hora profesional, es costo para en este caso, la persona o el Estado, ¿ya? Traslados en ambulancia y luego la rehabilitación. Yo creo que más de alguno de ustedes alguna vez ha tenido un accidente, un siniestro y se ha lesionado grave, no sé, alguien que ha tenido una fractura. Sabemos que no solamente es ya, no sé, si te llegan a operar, te operan y listo, o si es que, no sé, dicen, el doctor decide, no, hay que ponerle yeso, hay que ponerle la bota en este caso, y luego se recupera solo. No, viene un proceso de rehabilitación, ya son meses de rehabilitación y todo esto obviamente es gasto. ¿Ya? Luego de los costos de salud vienen los costos humanos, obviamente, el sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos y la pérdida laboral durante la rehabilitación. ¿Ya? Lo mismo que comentaba hace un rato, o sea, tener un siniestro no es para nadie agradable, para nada, o sea, una persona que tiene una fractura es algo súper incómodo, es la rehabilitación doloroso, pierdes de trabajar, pierdes de hacer un montón de cosas, de compartir, de salir, muchas cosas. Hay un sufrimiento ahí, hay un costo. Ya hay obviamente la pérdida laboral, pues, la pérdida laboral durante todo el proceso de rehabilitación. Luego tenemos los costos materiales, que vendrían acá los daños a los vehículos, ¿cierto? Y la carga, daños al medio ambiente, como por ejemplo los árboles que se ven comprometidos, ¿cierto? Cuando los vehículos chocan muchas veces se incendian, botan estos fluidos de que usa el vehículo. Sabemos que el vehículo usa muchos fluidos los que nosotros tenemos que revisar, que vamos a ver más adelante quizás en la otra clase. Todo esto se pierde y se bota y todo esto daña el medio ambiente. ¿Ya? Y daños a la propiedad pública y privada. Los postes, por ejemplo, paraderos que se ven comprometidos en un siniestro, e incluso hasta casas. Yo he visto vehículos metidos de repente hasta dentro de una casa. Todo esto son costos, son daños. Y ya, por último, tenemos los costos administrativos, ya costos legales, ya sea jueces y abogados, ya después de esto obviamente vienen las demandas, las denuncias y todo lo demás, la gestión de los seguros, y obviamente el tema de carabineros y bomberos que siempre recurren a los siniestros. Siempre tienen que hacerse presentes los siniestros, los carabineros y los bomberos, obviamente, con su labor súper bonita que llegan a prestar la ayuda correspondiente. ¿Ya? Entonces, los costos de siniestros de tránsito se dividen entre costos de salud, costos humanos, costos materiales y costos administrativos. Ya, esto tienen que saberlo por lo menos los primeros, ya porque les puede aparecer como alguna pregunta de, de examen. Entonces, al principio nos hacía la siguiente pregunta: si los siniestros eran evitables, ya, y aquí nos da la respuesta. Dice que los siniestros de tránsito son evitables, ¿ya? Y ya nos podemos llamar los accidentes, no son accidentes, por eso ya lo llamamos como siniestros de tránsito. ¿Por qué no son accidentes? Porque son evitables, ¿cierto? Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles, ¿ya? Se sabe por qué, cuándo y cómo ocurren, lo que demuestra que son completamente prevenibles. Razones que lo explican: por ejemplo, manejar en estado de ebriedad multiplica las probabilidades de provocar un siniestro. O sea, si yo tengo un siniestro en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol y tengo un siniestro, o sea, no es algo que yo no pude evitar. Es 100% evitable. Yo tomo la decisión personal de conducir, obviamente en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, entonces eso no es algo que era inevitable. Ya, por ejemplo, también sabemos que cuando comienza a llover, tenemos muchos más siniestros, por lo mismo, porque la gente no toma las precauciones correspondientes. Sabemos que con lluvia o con cualquier circunstancia especial en el tránsito ya, adversa como lluvia, nieve, hielo, lo que sea, tenemos que bajar la velocidad, tenemos que aumentar la distancia con el vehículo que va adelante, tenemos que ir más atentos. Muchas veces la gente piensa que no, yo ya llevo harto tiempo manejando, al final puedo manejar igual a la misma velocidad, no hay problema. Y no es así. ¿Ya? Y al final la reflexión: conociendo los factores de riesgo y adoptando medidas responsables, se podrían evitar casi todas las muertes producidas por estos eventos, ¿ya? La seguridad vial está en nuestras manos y deberíamos actuar sobre ello. Y ahora vamos a comenzar con las estadísticas de siniestros de tránsito en Chile, ¿ya? En este caso, en promedio, cada año en Chile se registran más de 82.000 siniestros al año. ¿Ya? 82.000 siniestros tenemos en Chile en total, completo. ¿Ya?
de los que aproximadamente 7.700 personas sufren lesiones graves. Velocidad y probabilidad de sobrevivir. Sabemos que una persona que recibe un impacto, un peatón, por ejemplo, atropellado a 30 kilómetros por hora, tiene un 90% de probabilidades de sobrevivir. Por eso que esta velocidad, por ejemplo, la encontramos en las escuelas, ciertos lugares donde se ven muchos niños, eh, sitios residenciales, encontramos esta velocidad que es 30 kilómetros por hora. Porque si un peatón resulta atropellado, tiene muchas probabilidades de sobrevivir. O sea, tiene solamente una pequeña probabilidad de fallecer en este caso. Siempre está la probabilidad. O sea, con la fuerza que produce el vehículo, con un impacto de repente leve puede pasar algo. Ya, según eso, ahí podría entrar un poco la forma y la suerte. ¿Ya? Pero son 90% probabilidad de sobrevivir a 30 kilómetros por hora. Ya a 65 kilómetros por hora es muy probable que el peatón muera, ¿ya? O pierda la vida. De 30 a 50 kilómetros por hora, la probabilidad de muerte por un peatón aumenta 8 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que a 45 kilómetros por hora o más, en un choque o atropello, la probabilidad de sobrevivir es de 50 kilómetros, es de 50%. Ya entonces, acá está un poquito más sintetizado, probabilidad de sobrevivir en un atropello según velocidad del impacto. A 30 kilómetros por hora tenemos 90% de probabilidad de sobrevivir. A 50 kilómetros por hora tenemos 50, o sea, mitad y mitad. Y a 60, aumentando de 10 kilómetros de 50 a 60, tenemos solamente un 10% de probabilidades de sobrevivir. Por eso que hace poco, bueno, yo digo hace poco, el 2018, ya van, ¿cuántos? 7 años, ya casi 6 años, se bajó la velocidad máxima permitida en zona urbana. Antiguamente era 60. Podíamos encontrar lugares donde se podía transitar a 60 kilómetros por hora en zona urbana. Hoy en día ya no encontramos. Ya la velocidad máxima permitida en zona urbana reglamentaria es de 50 kilómetros por hora. Ya usted si está transitando en la ciudad y no va por una autopista concesionaria, obviamente, no va a poder pasar jamás los 50 kilómetros por hora. Y ahora vamos a ver las zonas horarias y peligrosidad. ¿Ya? Tenemos dos zonas. Las zonas urbanas, que estábamos hablando recién, zona urbana, donde la ciudad, donde vive la gente, y las zonas rurales o interurbanas. Ya que entra en la zona rural e interurbana todo lo que es campo, ¿cierto? Los caminos rurales y también las carreteras, ya las carreteras y autopistas. Entonces, zona urbana, todo lo que es ciudad, donde vive la gente mayormente, y las zonas rurales, campos, ¿cierto? Caminos de rurales y vías interurbanas y autopistas. Ya, por ejemplo, una pregunta. ¿Dónde creen ustedes que se producen más muertes? ¿En las zonas urbanas o en las zonas interurbanas o rurales? Ya, según ustedes, ¿dónde se producen más muertes por siniestros de tránsito? A ver, algún valiente ahí que responda, o alguien que ya sepa, alguien que ya lo haya estudiado esto. Tomás me dice que en zona urbana se producen más muertes. Jorge me dice zonas rurales. Muy bien, Tomás, gracias por la respuesta y fue el primero. O sea, la respuesta no está bien, pero gracias por atreverte y responder. Jorge dice rurales. Scarlett dice zonas no urbanas, que es lo mismo que rurales. Interurbanas, que son lo mismo. Zonas rurales, no urbanas e interurbanas, es lo mismo, ¿cierto? Paula, Ramón dice interurbana, Silvia interurbana. Esa respuesta está bien, Edison. En zonas interurbanas, rurales o no urbanas son donde se producen más muertes, ¿cierto? Y aquí están las estadísticas. Edward dice, rurales hay más siniestros, pero en rurales hay más muertes. Quiso decir urbanas más siniestros y en rurales más muertes. Porque repitió dos veces la palabra rurales, pero bien, eso. Entonces, acá, personas fallecidas, tenemos un 63% en zona no urbana, interurbana o rural, ¿ya? Que están todas ahí mezcladas. Tenemos el 63% de las muertes, ¿ya? O sea, bastante más, obviamente mueren bastantes más personas en zonas no urbanas, pero en cantidad de siniestros, en zonas urbanas se registran más siniestros. ¿Ya? O sea, ¿qué podemos sacar con esto? Que en las ciudades, obviamente, en las intersecciones, en los semáforos, en la esquina, es donde más se registran siniestros, obviamente. Pero quizás son siniestros más leves, siniestros no tan fuertes, no tan graves y que no llegan a ser mortales ni fatales en este caso. ¿Ya?
tenemos el 80% de total de los siniestros en zona urbana y solamente un 20% eh, en zona no urbana. Pero ¿por qué serán más mortales, por ejemplo, en zonas no urbanas? Yo les podría decir que por la velocidad, ¿ya? Por la velocidad que se imprime obviamente, por la infraestructura también, por ejemplo, en zona no urbana, ¿ya? Porque ahí también están los caminos de campo, ¿cierto? Todo esto. Muchas veces no hay vereda, no hay una acera, la gente camina, ¿ya? Dice, profe, una autopista que está en medio de la ciudad también se considera no urbana. Esa es una autopista, esa es una zona interurbana, claro. No se considera urbana porque no se puede usar, ahí podemos usar otras velocidades, ¿ya? Esa se considera una zona no urbana, claro, exacto, que son interurbanas. Por eso acá hay una mezcla de todo, en estas, por eso dice zona no urbana, porque aquí entran las zonas interurbanas, rurales, ahí, acá entra todo, por eso si no diría zona rural nomás, o zona o interurbana, pero acá dice zona no urbana por lo mismo, porque entran muchos sectores. Ya todo lo que no sea urbana, todo lo que no sea ciudad, todo lo que no se puede andar a 50 kilómetros por hora, está acá metido en zona no urbana. ¿Ya? Ya, como les comentaba entonces, es por eso, por la infraestructura, por las velocidades. Ustedes saben que, por ejemplo, en una zona no urbana, interurbana, si es una pista por sentido, ¿cuál es la velocidad máxima permitida? ¿Alguien se sabe esa respuesta? Si en una zona no urbana y voy en una calle, camino, de una pista por sentido, ¿cuál es la velocidad máxima permitida? Si voy en un vehículo particular, clase B, ¿alguien se sabe esa respuesta? Ahí los pillé. La están buscando ya. Son 100, dice Ramón. Silvia, 100, súper bien. Si es una pista por sentido, zona no urbana, y no hay ninguna señal que diga lo contrario, la velocidad máxima permitida es 100 kilómetros por hora. Si es de dos o más pistas por sentido, y no hay ninguna señal que diga otra cosa, son 120 kilómetros por hora. O sea, es mucha más la velocidad. Y aquí recién acabamos de ver que imagínense que si yo paso de 50 a 60, imagínense, aumenta mucho la probabilidad de sufrir un siniestro fatal. Imagínense a 100, a 120. Ya esas velocidades, ya el cuerpo humano, ya eso no es muy compatible con la vida, por así decirlo. Ya esas velocidades no son, el cuerpo humano no soporta ese tipo de impactos. ¿Ya? Así que esto igual les tiene que quedar claro. Una pregunta de examen puede ser esto. ¿Dónde se producen más muertes? ¿En zona urbana o no urbana? Y ustedes tienen que saber qué es en zona no urbana. ¿Ya? Y la cantidad de siniestros siempre es en zona urbana. ¿Ya? Y aquí por lo que dice, la mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas, sin embargo, la mayoría de fallecidos se registran en las zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. En este contexto, es posible puntualizar horarios y lugares con mayor frecuencia de siniestros. Por ejemplo, la mayor cantidad de aquí ya esto lo vimos, la mayor cantidad de siniestros es en zonas no urbanas, la mayor cantidad de fallecidos es en zonas no urbanas, la mayor cantidad de lesionados es en zonas urbanas con 35.000 en promedio al año, ya como se ven muchos más siniestros, no tan graves en zonas urbanas, sí también nos encontramos con más lesionados, ya aquí no dice lesionados graves. ¿Ya? Pero la mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. Ya esa es la pregunta que me hizo ahí el amigo. Claro, las autopistas no es una zona, es considerado zona no urbana. ¿Ya? La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones, ya que eso lo encontramos obviamente siempre en zona urbana. La mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y fines de semana normales, mayormente cuando la gente sale, viaja, toma los caminos rurales o autopistas, carreteras, ¿cierto? Y la mayor cantidad de siniestros también se registran durante la noche, ¿ya? Y la madrugada en los horarios de menor flujo vehicular. Entonces, si nosotros sabemos dónde, por qué y cómo ocurren los siniestros, eh, tenemos muchas herramientas cómo evitarlos, ¿cierto? Y aquí están el registro de siniestros de tránsito en Chile, ¿ya? 82.000 siniestros al año. De estos resultan 1.600 personas fallecidas al año, lo que da un total
de 4 a 5 personas diarias. O sea, 4 a 5 personas diariamente pierden la vida por siniestros de tránsito. 7.700 personas lesionadas al año, graves, ¿ya? Y 450 personas atropelladas al año. ¿Ya? Así que ojo con eso, que 450 es bastante y los atropellos mayormente son graves o lamentablemente fatales. ¿Ya? Y aquí vamos a ver la edad y recurrencia de la siniestrabilidad. ¿Ya? Hace un rato estábamos viendo cuando nos preguntaba de población, decíamos que era de 15 a 29 años. Ahora ya nos está hablando de conductores. Ya aquí nos habla netamente de conductores. Dice que entre los 18 y 29 años, los jóvenes son el grupo con mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito. ¿Ya? Impactante dato, este grupo representa solo el 29% de los conductores, pero concentra el mayor número de siniestros fatales. Y aquí podemos ver el rango etario, ¿cierto? El rango etario. De 0 a 17 solamente un 2%. Ya sabemos que conductores de 17 años podemos ver por excepción. También, lamentablemente, hay muchas veces jóvenes, 15, 16 años, que también conducen y mayormente pueden tener algún siniestro. La mayor cantidad, con el 29%, está de los 18 a los 29 años. ¿Ya? De 30 a 39 años, solamente un 20%; de 40 a 49 años, solamente un 18%; y de 50 a 59 años, un 16%. Ya de 60 hacia arriba lo mismo. Ya, o sea, esta es la edad con mayor siniestrabilidad y fallecimiento en los siniestros de tránsito. Y acá tenemos otro videíto también que pueden revisar ustedes cuando estén repasando este tema. ¿Ya? Y también tenemos que considerar los siguientes datos. El 79% de los conductores fallecidos son varones, ¿ya? Para los que decimos muchas veces que dicen, ¿ya? Yo lo decía antes, ahora ya no, que no sé, porque las mujeres manejaban peor que los hombres. No es así. Ya podemos decir que no es así porque está claro, y eso incluso esto bajó, este porcentaje bajó. Ya antes era un 92%, creo. 92% de los conductores fallecidos eran varones. Ahora se está equiparando el número, ya, pero no tanto. Todavía siguen siendo los conductores varones los mayormente fallecidos, ya con un 79%. Un 79%, ¿ya? El 90% de los siniestros son por falla humana. Entonces, esto refuerza ¿cómo lo puedo decir? No es la teoría, porque se sabe que es así, pero el 90% de los siniestros son por falla humana, lo que refuerza en este caso lo que decimos de que son evitables los siniestros, ¿cierto? Y los principales factores son la desobediencia de las señales de tránsito y el consumo de alcohol. Ya, por ejemplo, acá en la desobediencia de las señales de tránsito, la velocidad máxima permitida, ¿cierto? El exceso de velocidad, saltarse las señales como un semáforo en rojo, las señales pares, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos son los principales factores de los siniestros de tránsito. Y el sistema seguro, este es un tema nuevo también, que se agregó hace muy poco. Dígame. Dice, hola profe, buenos días. ¿Hay algún capítulo que ayude para la prueba práctica? Sí, Arickson se llama. Sí, sí, ese lo vimos el día viernes. El día viernes, ese es el último capítulo. Ya el último capítulo de acá, por ejemplo, nuestra plataforma Práctica Test. Nosotros tenemos un bonus, ¿cierto? Que el último capítulo, ya cuando analizamos todos los capítulos, que son 9, el último día vemos el análisis del examen práctico, analizamos la parte práctica y todo. Usted puede ir a ver, miren, se lo voy a mostrar. Nosotros ingresamos acá a temarios, temario clase B, y el último que dice bonus es el examen práctico. Ya ahí está la pauta y ahí aparece todo lo que se evalúa y todos los momentos del examen y todo lo demás. Así que ahí usted lo puede revisar. Ya, si no, espere hasta el siguiente, de este viernes al otro, vamos a estar analizando ese tema porque vamos día tras día, parte por parte. ¿Ya? Entonces, el sistema seguro es más que nada esto una política, ya es una política de seguridad
en Chile y en el mundo, la verdad. Dice acá que desde el 1993 Chile ha trabajado continuamente para reducir los siniestros viales, adaptándose a los desafíos del aumento de vehículos y ciclistas. Ya sabemos que el aumento de ciclistas, de vehículos, por ejemplo, de dos ruedas, como las motocicletas, aumentó, yo creo, en un 300, 400% estos últimos años. Ya antiguamente no veíamos tantas motocicletas como ahora. ¿Ya? Desde el 2017 se implementa la Política Nacional de Seguridad de Tránsito basada en el enfoque de sistema seguro inspirado en la iniciativa global Visión Cero. Dice Arickson, dice, gracias, profe, ya di mi examen teórico y lo aprobé. Gracias a ustedes, gracias por las clases. Qué bueno, Arickson, te queda solamente el último paso, que es el examen práctico. Recuerda ajustar, hacer los ajustes previos, ¿cierto? El cinturón de seguridad del examinador también, y respetar todo. El examen práctico no es una prueba de velocidad ni de tiempo, es una prueba de precaución. Es lo que el examinador siempre busca, que tú seas un conductor seguro y precavido, no un conductor avesado ni que sea igual, un conductor a la par con los demás. Obviamente eres un conductor novato. Entonces él está esperando solamente que seas un conductor precavido. ¿Ya? Suerte que te vaya súper bien. Entonces, ¿qué significa el enfoque sistema seguro? Que obviamente deberían haber cero muertes ni lesiones graves. ¿Ya? Las fatalidades en tránsito son inaceptables. Diseño integral: se busca crear un sistema de tránsito que mitigue riesgos y guíe el comportamiento humano, ¿cierto? Y reconocer los errores. Los humanos pueden cometer errores, pero el sistema debe protegerlos, reduciendo las fuerzas de impacto para evitar lesiones graves o muerte. ¿Qué quiere decir? Que este sistema busca, obviamente, que obviamente ya no se den más siniestros de tránsito por cómo quizás con infraestructura, ¿cierto? Con quizás normas para que ya no se den más siniestros, obviamente, y que si es que llega a darse un siniestro, obviamente el sistema proteja y todo fluya para que no lleguen a ser fatales. ¿Ya? Acá dice un cambio de paradigma. No se trata solo de corregir errores, sino de diseñar un sistema donde sus componentes, en este caso la infraestructura, como comentaba yo, los vehículos y las normas, trabajen en conjuntos para garantizar la seguridad. Acá les doy un ejemplo. Ya les dije de la infraestructura, por ejemplo, mejores barreras de contención, ¿cierto? Todo lo que ayude a que no se produzcan siniestros de tránsito fatales, ¿cierto? Los vehículos también, por ejemplo, hoy en día no puede entrar cualquier tipo de vehículo acá al país. Tiene que tener los sistemas de seguridad mínimos. Ya por lo menos tiene que tener una cantidad de airbag, tiene que contar con frenos ABS. Todo eso obviamente también es parte del sistema seguro y obviamente, como les dije, las normas. Las normas también tienen que trabajar en conjunto y ayudar para garantizar la seguridad. Este modelo nos recuerda que la seguridad vial es responsabilidad de todos y que con un sistema bien diseñado podemos proteger las vidas. ¿Ya? Dice Natalie, doy mi examen teórico hoy a las 2. Con todo, Natalie, te deseo mucha suerte. Ya lee bien las preguntas, lee bien las alternativas. Recuerda, tienes 45 minutos para responder tu examen. No hay que apurarse tanto tampoco hay que tratar de hacerlo en 20 minutos, ya teniendo los 45, así que hay que leer bien, leer con calma, comprender lo que se lee. Eso es súper importante, ya leer bien las alternativas, todas, no quedarse con la primera que yo vi. O sea, de repente leo la pregunta, leo la alternativa y la primera me hace como, esta puede ser, y la marco. No, lea las siguientes, porque la siguiente también puede ser, y quizás la última va a decir todas las anteriores, y esa era. ¿Ya? Así que lean todas las preguntas completas y las respuestas también. ¿Ya? Y acá vamos a hablar de los principios fundamentales y no transables del sistema seguro. ¿Ya? Sabemos que errar es humano. Los seres humanos, al ser propensos a cometer errores, pueden contribuir a la ocurrencia de siniestros de tránsito. Ya, nuevamente repite, errar es humano. Por eso cobra acá importancia la conducción preventiva y a la defensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como conductor siempre estoy en el caso de que el otro conductor, el peatón, el ciclista, puede equivocarse, puede cometer un error. Pero si yo estoy practicando una conducción defensiva y preventiva, quizás yo voy a ser el que él obviamente está poniendo en riesgo, está haciendo una acción que puede poner en riesgo y provocando un siniestro, pero yo como conductor defensivo lo evité. Yo evito este siniestro. Entonces, al final, eso a mí me hace un buen conductor.
Ya yo no soy un buen conductor porque, no sé, del trabajo a la casa me demoré 15 minutos y mi compañero se demoró 30. No, yo soy un buen conductor porque yo evité un accidente. Yo cada vez que evito un siniestro, porque una persona se saltó un pare, porque una persona pasó con rojo y yo alcancé a frenar, ya porque iba atento, porque iba preventivo, ¿cierto? Ahí eso a mí me dice, oh, no, Anthony, hoy día le hiciste bien. Hoy día hiciste tu buena acción del día. ¿Ya? Hoy día fuiste un buen conductor porque evitaste un siniestro ya no solamente en el cual me iba a ver quizás envuelto yo, muchas personas más. ¿Ya? Así que eso es ser un buen conductor, para que lo tengan claro. ¿Ya? La fragilidad del cuerpo humano ante un impacto, también lo hablamos hace un rato, o sea, el cuerpo humano, por su propia naturaleza, tiene una capacidad limitada para soportar las fuerzas, ya de impactos. Ya nosotros no somos de acero, ya no, eso ya no se ve. Antiguamente la gente cuando tomaba y salía, no, pensaban que eran Superman. Ya, y no es así. Nosotros tenemos, el cuerpo humano es disculpe, no soporta este tipo de impacto, ya es súper frágil en este sentido. ¿Ya? Lo siguiente dice, responsabilidad compartida en la seguridad vial. Existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, ya como decíamos nosotros, que la infraestructura, las barreras quizás, construyen, administran y utilizan las vías y los vehículos, ¿ya? Así como entre aquellos que brindan atención después de un siniestro para prevenir que éste resulte en resultados de muerte y lesiones graves. Acá es todo, tiene que ir todo de la mano, ¿ya? Desde la persona que crea, los que diseñan la infraestructura, no sé, las carreteras, hasta el que presta los primeros auxilios. ¿Ya? Acá me hace una pregunta, Hugo, me dice, disculpe, la primera clase de conducción de práctica, ¿dónde empieza si son... Disculpe, la primera clase práctica, ¿dónde empieza si son primerizos? No le entiendo mucho la pregunta, ¿quiere decir cuando empieza un curso o cuando va a rendir su examen? O sea, me imagino que es cuando usted comienza un curso, su primera clase práctica, a eso se refiere? Ya, me contesta, vamos a seguir. Ya. Bueno, mayormente, según la escuela donde esté ubicada, siempre tratan de los instructores de ser en un lugar tranquilo, obviamente, no va a empezar la clase en la avenida, no sé si la escuela está ubicada en Providencia, no van a empezar en Avenida Providencia, ¿cierto? Ni en Andrés Bello, ni en una avenida, siempre tratan de empezar en un lugar tranquilo, porque mayormente las pautas prácticas de los instructores comienzan con lo más básico, ¿cierto? Van a comenzar mostrándole el vehículo, los comandos, ¿cierto? Todo en teoría, pero obviamente en el vehículo, para qué sirve cada cosa. Y luego, ya cuando empiezan a moverse, lo primero podría ser salida y detenciones. Van a salir solamente en primera, van a ir avanzando, deteniéndose, hasta controlar el embrague, saber cómo se frena. Entonces debería ser en una parte tranquila. No hay circuitos especiales para esto. Ojo que mucha gente tiene esa creencia. A mí como instructor me han dicho muchas veces, no sé, cuando se le para el vehículo a una persona, se para un conductor al lado y me dice, oye, llévalo para otro lado, ¿cómo se te ocurre estar acá en la calle? La gente muchas veces por ignorancia piensa que hay circuitos para práctica y lamentablemente acá para vehículos no hay. Ya para vehículos clase B no hay circuitos de práctica. Ya entonces va a ser, obviamente va a ser a base del criterio del instructor, debería ser en un lugar tranquilo porque por pauta práctica debería ser, obviamente, salida y detenciones o de repente volanteo según el instructor y según la escuela y obviamente, su pauta, ¿ya? Entonces acá dice Sistema Seguro de Tránsito, para garantizar la seguridad de las personas, todos los componentes del sistema de tránsito deben estar robustecidos. Si uno falla, las otras partes deben seguir funcionando para proteger a los involucrados. Ya como les dije, esta parte que está al último es como la política nacional que adopta el sistema seguro, obviamente, o sea, la política de seguridad vial adopta este sistema seguro, obviamente, que esto ya se ve hace muchos años en Europa, ¿cierto? Hay vehículos que tienen sistemas de seguridad muy avanzados que se enfocan en eso, se enfocan más que en ser un vehículo, por ejemplo, la marca Volvo creo que es, más que enfocarse en hacer vehículos muy bonitos o todo lo demás, se enfoca en esto, en que las personas, no, que ya, por ejemplo, nadie más muere en un Volvo. Ya, esa es como su política, que ya no existan más muertes en sus vehículos. Ya, esto es como enfocado en esto, como les decía, en Europa, en países desarrollados, esto se ve hace muchos años atrás y nosotros queremos adoptarlo también como país. ¿Ya?
Así que eso sería la clase del día de hoy. El tema no es muy largo, ¿cierto? Acá hay un mapa conceptual al último donde obviamente enlaza todo lo que vimos, las consecuencias, en este caso, las pérdidas humanas, impacto económico, costos materiales y humanos, cuáles son los factores de riesgo, 90% falla humana, el consumo del alcohol, velocidad inadecuada, distracciones, o sea, la desobediencia, la importancia del término, ya no llamarle accidentes, ya no deberían ser accidentes, son siniestros de tránsito porque no son nada de azarosos o tampoco impredecibles. El enfoque de seguridad, lo que hablamos al último, el sistema seguro, visión cero, que ya no deberían haber más muertes, ¿cierto? Y los impactos negativos en esto es, aumentan los siniestros con lluvia, mayor riesgo en la noche, relación con el tiempo al volante y afecta a toda la sociedad. Y las estadísticas, que también es importante saberlas, 3.000 personas mueren a nivel mundial, es una de las principales causas de muerte en jóvenes, 82.000 siniestros al año en Chile, 1.600 personas fallecen al año en Chile, lo que conlleva en gastos el 2% del Producto Interno Bruto del país. ¿Ya? Y ahí hay otro videito ya, si los que no les gusta leer mucho pueden ver bastante video y también hay audiolibro acá para volver a repasar estos temas porque obviamente estos temas dan para repasarlos nuevamente y ya una vez que ustedes repasan todo pueden hacer un test de la unidad. ¿Ya? Ahí hacen un test de la unidad y hacen un test solamente del tema que hemos visto hoy día, ya enfocado solamente en ese tema. Y ahí les van a empezar a salir preguntas solamente de este tema. Lo pueden hacer en modo examen, que es igual que en la municipalidad, el mismo examen que van a ver respondiendo y al último, cuando ustedes terminen su examen, les va a dar el resultado, o modo aprendizaje, que les va dando el resultado inmediatamente. Ya, por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué clase de costos genera un siniestro de tránsito? Daños materiales, costos de salud administrativos y costos humanos, alternativa A. B, daños materiales, costos de salud únicamente. Y C, daños materiales fundamentalmente. Ya acá sabemos que la A, ¿cierto? La primera, corregimos y nos dice al tiro. Ya nos dice inmediatamente cuál era la alternativa correcta. En cambio, por ejemplo, acá si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable que resulte este peatón? Que resulte casi ileso con lesiones menores, la muerte o lesiones y secuelas graves. B, ¿cierto? Me dice ahí Edison, Edward. B, la muerte, me dice Silvia. Ya, pero ¿qué pasa si nosotros respondemos mal? Bueno, yo corrijo y me dice al tiro que no es esa. Que no es esa y me da una explicación de por qué no es esa, ¿cierto? Aquí nos dice la probabilidad, bla, 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 y nos dice por qué que a 65 kilómetros es probable que el peatón muera en este caso. ¿Ya? Y ahí pueden hacer su examen completamente. El otro, obviamente, va corrigiendo, corrigiendo, y al último ustedes ponen corregir examen y les da el resultado y les dice si aprobaron o no. ¿Ya? Así que eso sería con la clase del día de hoy. Espero les haya gustado, les sirva también para el día de su examen, que hayan aprendido algo que quizás no sabían, ¿ya? Y que hayan tomado conciencia también del tema de los siniestros de tránsito, porque son bastante importantes. Muchas veces no les tomamos el peso, ya no consideramos todo lo que trae. O sea, yo les mostré estadísticas, ¿ya? Al principio, cuando empezamos, les mostré estadísticas y está dentro de las causas de muerte a nivel mundial, ¿ya? Espero que estén todos súper bien. Nos estaríamos viendo mañana a la misma hora. Que tengan todos un excelente inicio de semana. Que les vaya todo súper bien este día lunes. ¿Ya? Chao, chao.